Hola, ¿sabías que cuando una empresa anuncia que va a comprar a otra empresa, hay una ventana de oportunidad durante un tiempo en el que puedes invertir en esa operación y llevarte un beneficio ya determinado de antemano? Pues en este vídeo te vamos a contar en qué consiste la estrategia de Merger Arbitrage y por qué inversores como Warren Buffett la ha utilizado en multitud de ocasiones durante su vida como inversor. Mi nombre es Aitor Ortiz, soy fundador de Antitrust Intelligence y en este canal te contamos cómo los eventos regulatorios se pueden convertir en oportunidades de inversión. Quédate hasta el final del vídeo para aprender cómo tú también puedes usar este tipo de inversión. El arbitraje, también conocido como arbitrage o merger arbitrage, consiste en una estrategia de inversión basada en eventos, donde lo que se busca es quedarse con un diferencial, un spread, entre, en este caso, el precio de compra que ofrece una empresa y el precio de cotización al que está actualmente la empresa objetivo. Pongamos un ejemplo. Si la empresa A ofrece, por ejemplo, $100 por las acciones de la empresa B para comprarla, las acciones de la empresa B se van a situar muy cercano al precio de compra. Por ejemplo, si estaban a $80, van a subir a lo mejor hasta 90 o $92 y se van a quedar ahí. ¿Por qué? Porque hay un riesgo, siempre hay un riesgo de que quizás la operación no se cierre. Lo más normal es que sí, pero hay veces que hay riesgos regulatorios que impiden cerrar una operación. ¿En qué consiste la inversión de Merger Arbitrage? Bueno, en posicionarse cuando ha subido, en este caso a 90, $92, esperar hasta que se cierre la operación y cobrar los 100 euros ofertados por la empresa compradora. Es tan sencillo como eso, no dependes del mercado, dependes simplemente de que la operación se cierre. Ahora bien, también existe un riesgo, no hay nada exento de riesgo en la bolsa. Si la operación no se cierra, lo más normal es que el precio de la empresa objetivo baje hasta posiblemente un precio muy cercano al que tenía antes de que se hiciera la oferta. En este caso, posiblemente unos $80. Vamos a verlo en una gráfica para que veáis normalmente lo que pasa en una operación de compra de adquisición y cuándo se abre esa ventana de oportunidad para los inversionistas que se especializan en Merger Arbitrage. Perfecto, pues ya estamos delante de la gráfica. Es una manera muy visual de ver cuál es nuestra oportunidad para posicionarnos. Como podéis ver, todo lo que pasa antes de firmar el acuerdo de compra es riesgo de mercado. Ahí ya depende de a cuánto esté cotizando cada empresa. En el momento en el que la compradora hace una oferta, en este caso de 100, el precio de la empresa objetivo sube casi hasta esos 100. En primer lugar, olvidaros de intentar adivinar esto o intentar posicionarse antes de que esto ocurra, porque esa información es nuevamente confidencial y no la vais a saber. Tenéis que asumir que vosotros llegaréis justo cuando ya ha subido y el margen es mucho más pequeño. Pero eso es lo que consiste en la estrategia de Merger Arbitrage. Perfecto. Pues aquí vemos que el precio del objetivo ha subido hasta 96, es decir, todavía hay 4 euros que el mercado asigna que es un poco de riesgo y todavía pues, los inversores se están moviendo. Ahí es donde empieza nuestra ventana de inversión. Las operaciones pueden tardar entre 6 meses, 12 meses en cerrarse. Entonces depende cuando te quieras posicionar tú, pues puede que haya más riesgo o menos riesgo para que se cierre la operación. Normalmente cuanto más tiempo vaya pasando, más aprobaciones regulatorias de los accionistas o de cualquier otro tipo van a ir ocurriendo y pues el precio se va a ir acercando más hacia el precio final de la oferta de la compradora porque ya apenas habrá riesgo. Pero es en esos 6 meses aproximadamente donde nos podemos posicionar si creemos que esta operación se va a cerrar con éxito. Y ahora, como os contaremos un poquito más adelante, os vamos a explicar qué riesgos existen en esta operación. ¿Y qué tiene de especial esta estrategia? Bueno, pues como inversor te estás aislando del riesgo de mercado, ya que aquí lo único que importa es la posibilidad de que esta operación se cierre. Esta estrategia es particularmente útil en momentos bajistas del mercado o cuando a veces pues, tienes mucho efectivo y no sabes muy bien qué hacer con él. Y esto es precisamente una de las maneras o las dos formas en las que lo ha utilizado Warren Buffett, que sobre todo al principio de su carrera lo usó en multitud de ocasiones, llegó incluso a confesarle a algunos estudiantes en alguna clase que lo había usado más de 300 ocasiones, así que es una manera ideal de eliminar el riesgo de mercado, quizás sustituirlo por el riesgo de que la operación se cierre, pero en momentos bajistas es una estrategia ideal.
Eso sí, tiene algunos riesgos y son los que vamos a ver ahora. ¿Qué riesgos hay en este tipo de inversión? Pues principalmente y únicamente es que la operación no se cierre. ¿Por qué? Porque si pasa eso, evidentemente el spread se reduce, no tanto es que desaparezca ese spread, es que lo más posible, como hemos mencionado antes, es que el precio de cotización de la empresa objetivo vuelva al precio original antes de que se anunciara la operación. Por lo tanto, como decíamos antes, si tú te has posicionado en 96, cuando el precio de oferta era 100, pero el precio anterior a eso era 80, pues lo más normal es que a lo mejor vuelvas a perder algo de dinero. ¿Por qué se puede a lo mejor no concluir una operación después de que las partes lo hayan acordado? Pues hay varios riesgos. El principal y más importante es el riesgo regulatorio. Esto es, que los reguladores no aprueben la concentración. ¿Qué reguladores? En casi el 90, diría yo, el 90% de los casos o 95% de los casos va a ser el regulador de competencia o de antitrust. Porque muchas veces en las concentraciones tienen las partes que obtener autorizaciones en más de una jurisdicción. ¿Qué otros riesgos habría o podrían influir en que no se cerrara esta operación? Riesgos financieros, que a lo mejor no se obtenga la financiación para proseguir con la operación. Tercero, que los accionistas pues, no aprueben la concentración porque no la vean que sean de su interés. Y por último, también puede depender si es una concentración o una oferta amistosa u hostil, que eso, como hemos visto en algunas concentraciones recientemente, pues si las partes no se ponen de acuerdo, puede que al final no se concluya. Es cierto que de todos estos motivos, yo diría que casi siempre el que más se va a ver es el tema regulatorio, porque es un elemento muy externo a las partes. Lo normal es que cuando las partes acuerden una concentración o una fusión, pues ya hayan hablado con los principales accionistas, hayan visto temas financieros e incluso sea una oferta amistosa. Entonces, por tanto, es el tema regulatorio como un factor externo el que más puede influir, ya que no lo pueden saber a lo mejor de antemano. Pero si se hacen bien los deberes, no es un riesgo que tenga que ser demasiado alto. Vamos a ver ahora un ejemplo real y cómo el tema regulatorio influyó mucho en el spread y lo que pasó finalmente. Como podéis ver en la pantalla, este es la ventana, digamos, que se abrió en la concentración o en la adquisición por parte de Microsoft de Activision, la empresa que se encarga de hacer videojuegos. Entonces aquí vemos, en primer lugar, obviamente cuando se hizo la oferta, cuando Microsoft hizo la oferta de $95, el precio subió mucho de Activision y ahí es donde empieza la ventana de inversión, ¿no? En Merger Arbitrage. Y como podéis ver, hubo mucha oscilación en el precio debido principalmente a que tenía que obtener la aprobación de dos reguladores, el de Estados Unidos y el del Reino Unido. Y como podéis ver, pues todas las bajadas pertenecen básicamente cuando los reguladores abrieron una segunda fase de revisión, cuando empezaron a sacar problemas, incluso hacia el final podemos ver cómo, donde pone CMA Blocks, es que el regulador británico, el Competition Market Authority, bloqueó la concentración. De hecho, el precio de Activision bajó mucho. Aquí empezaron a moverse muchos temas políticos, muchos temas regulatorios. Finalmente, esa decisión negativa se revisó y acabó en una aprobación. Y como podéis ver, justo al final, podéis adivinar en qué momento se revocó esa decisión negativa y se aprobó por parte del regulador británico. Y entonces ahí el precio de Activision ya subió prácticamente hasta los $95 que había ofertado Microsoft. Pero como podéis ver, dentro de la ventana de oportunidad de inversión puede haber momentos muy diferentes en el que puede haber más riesgo o menos riesgo y casi siempre va a ser derivado de las decisiones que tomen los reguladores de competencia. Ya sabemos lo que es una operación de Merger Arbitrage, hemos visto algún ejemplo y muchas veces la siguiente pregunta es, bueno, Aitor, ¿y cómo elegimos en qué operación posicionarnos? Y es una muy buena pregunta porque hay miles de operaciones de concentración cada año. Entonces, bueno, el criterio que nosotros seguimos para elegir está basado en 4 o 5 elementos. El primero es identificar que la empresa objetiva esté cotizada. Parece una obviedad, pero tiene que ser una empresa cotizada. En segundo lugar, calculamos el spread o margen potencial de ganancia. Esto es la diferencia entre el precio ofertado y el precio actual de la objetivo. Aquí hay que tener en cuenta si la compradora está ofreciendo solo efectivo
o efectivo y acciones de la compradora o un mix de las dos. No es que sea vital, pero influye a la hora de calcular el beneficio potencial. En tercer lugar, el periodo que queda hasta que se cierre. Hay veces que vamos a identificar una operación y quedan pocas semanas, otras veces pueden ser 6 meses hasta 12 meses. Y aquí hay que tener en cuenta que el dinero, si nos posicionamos, ese dinero se va a quedar ahí parado hasta que concluya la concentración. Entonces, es bueno saber cuánto tiempo nos queda de margen. En cuarto lugar, y posiblemente lo más importante, es hacer el análisis regulatorio. Aquí es donde nosotros pasamos horas y horas analizando en qué jurisdicciones tienen que notificar la operación, las partes, cuáles son los precedentes de los reguladores, cómo van a definir los mercados, si es posible que se apruebe de manera limpia o van a tener que aportar remedios, concesiones. Entonces, toda esta es la parte donde obviamente más tiempo le dedicamos. Y por último, hay que monitorear el avance de la operación, porque hay veces que, como decimos, hay reguladores que la van a aprobar muy rápido, otros que a lo mejor presentan problemas y eso va a afectar tanto al riesgo como al beneficio potencial. Entonces, puede darse se puede dar el caso de que el riesgo sea muy alto, empieza a ser muy alto y es mejor retirarnos a tiempo, y otras veces justo al contrario, que a lo mejor hemos ya ganado el X% correspondiente antes de que se cierre, pero nos parece suficiente, no queremos asumir más riesgo y simplemente retiramos el dinero con las ganancias correspondientes antes de que termine la operación para llevárnoslo a otra operación. Entonces, hay que monitorear también el avance de la operación. Y con esto, pues nosotros elegimos las operaciones. Y tendrás otra pregunta, que es, ¿y cuánto se puede obtener? ¿Cuál es el potencial de ganancias? Pues aquí depende. Muchas operaciones tienen un rango entre un 3, un 5%, es respetable. Nosotros nos gusta irnos a algunas operaciones que rocen los dobles dígitos y los superen. Y la razón es porque muchas veces, como expertos regulatorios, podemos absorber más riesgo regulatorio o, dicho de otra forma, nosotros vemos que no hay tanto riesgo regulatorio donde el mercado a lo mejor sí lo ve y nos beneficiamos de ese spread un poquito más grande. Pero, en cualquier caso, pueden ser ganancias bastante interesantes en un corto periodo de tiempo. De todas formas, te animo a que veas otros vídeos que tenemos donde analizamos casos reales de concentraciones y de merger arbitrage. Vayas a nuestra página web y sobre todo, le des clic a este vídeo, te suscribas para recibir las notificaciones y lo compartas con tus conocidos. Así que me despido hasta el próximo vídeo y que tengas un buen día.